Susen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado Susen, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Ya estamos de regreso, directo al grano, al pan pan, como dice nuestro programa, con nuestro siguiente entrevistado, Pepe Out, analista político, ex diputado del Partido por la Democracia. Pepe, un gusto de tenerte con nosotros en el programa esta mañana. Hola Mirna, ¿cómo estás? Excluyo, bueno. libero de responsabilidad al PPD porque lo dejé hace 7 años. Tienes razón, pero es que uno se acuerda de ti como el diputado del PP, que después fuiste diputado independiente, obvio que sí. Pero mira, de hecho, mis amigos me decían Pepe D. Está buenísimo. Oye, Pepe, fíjate que obviamente te queríamos, antes del que estallara el escándalo del abogado Luis Hermosilla, te vamos a preguntar acerca de muchos temas políticos, sobre todo una columna extensa que tú publicaste en Radio Bio Bio, si no me equivoco, respecto de tu posición frente al plebiscito y frente a la propuesta constitucional, pero comprenderás que este caso que ha estallado, lo conversábamos con Iván Weissman hace un ratito, ya está teniendo efectos que probablemente no habíamos visto, ¿no?, en la historia de los casos de corrupción en nuestro país. Primera pregunta: ¿cómo te explicas esto? ¿Cómo te explicas que un abogado tan importante como Luis Hermosilla aparezca involucrado en un caso de corrupción tan resonante, al menos? Es difícil explicarlo porque además extiende un manto de sospecha sobre el conjunto de su acción supuestamente jurídica, porque es un abogado de la plaza, de los de mayor influencia, que tomó casos muy resonantes desde el punto de vista de opinión pública, y entonces, claro, cuando uno lo ve o lo escucha, por supuesto habrá una investigación y un proceso, pero cuando ve que no se trata solo de una asesoría jurídica, ni del saber de un abogado puesto a disposición de un cliente, sino de supuestas acciones para influir, sea para recabar información privilegiada, sea para incidir en decisiones de algún servicio público, la verdad es que de alguna manera inutiliza o digamos anula el valor que uno le daba al conjunto de su actividad, porque en realidad es un abogado muy prestigioso, hijo además de un abogado igualmente prestigioso y hermano de otro también muy prestigioso. O sea, yo diría que es un éxodo a la credibilidad y no solo de él, sino que del conjunto de la profesión. Fíjate, Pepe, que conversábamos, como te decía, con Iván Weissman sobre cómo esto va a afectar a la élite empresarial, cómo vamos a, qué efectos de esta verdadera bomba de racimo va a tener en la credibilidad de la ciudadanía respecto no solo de la clase empresarial, más allá que este es un caso puntual y no tenemos por qué meter a todos en un mismo saco, pero ya sabemos el efecto que generó el caso La Polar, el efecto que generó el caso Penta, el efecto que generaron las colusiones varias, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué efectos ves tú desde ese punto de vista y también sobre el tema que también tú has analizado en extenso, que es el resquebrajamiento de las instituciones? ¿Cómo lo ves? O sea, yo tiendo a ser optimista, a ver la parte llena del vaso, no solo la vacía. Si tú quieres, a mí me gusta que haya ocurrido esto. Porque la opacidad hace que la sospecha se extienda sobre el conjunto de una actividad. Y a mí me gusta que de pronto se pueda indicar con el dedo a aquel que se sale de la norma. Ojalá se pueda identificar a sus eventuales interlocutores sobornables, porque la corrupción no es algo que nos sea ajeno, está ahí, es una tentación permanente de muchos, de actuar por el lado, de pagar para apurar trámites, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos vivir en la ilusión de que la corrupción no existe, y por lo tanto identificarla
denunciarla y castigarla, a mí me parece extremadamente saludable. Después de esto, deberíamos salir fortalecidos, como se suele decir, ¿ah? Porque, claro, muchos pueden haber sospechado que esto ocurría, ¿ah? Pero verlo y en un locus tan, en una posición tan de privilegio, ¿ah? De impacto mediático, además, a mí me parece saludable. Yo creo que cuando tú sacas la manzana podrida del cajón, el cajón se valoriza. Mira, pero fíjate, hagamos la vinculación ahora con otros casos de corrupción, como el mismo caso convenios, donde, claro, no podemos hasta ahora determinar si es que acaso se llevaron la plata a la cuenta corriente, ¿verdad? Y se compraron un montón de cosas y armaron una vida de lujo a partir de esas platas. Pero sin duda, este tema de las platas de las fundaciones erosiona la credibilidad de la gente. Entonces la gente dice, son todos iguales, llegan al Estado, se aprovechan, hacen cuestiones chuecas, irregulares, truchas, en fin. Entonces, de nuevo, el efecto que eso tiene en la ciudadanía y el descrédito que tiene la ciudadanía respecto de las instituciones y respecto también de sus políticos. Entonces, en ese grueso, ¿no?, de lo que ha sido el acontecimiento de los casos que han sacudido también a la política en el último tiempo, este viene a ser como un tema más. Entonces, de nuevo, efecto para el país, efecto para lo que sean eventuales elecciones presidenciales, el populismo. ¿Ves algo por ahí? Bueno, tú sabes las cosas. Vargas Llosa se preguntaba cuándo se jodió el Perú. ¿Ah? Las cosas se van acumulando y por supuesto van precipitando, y yo creo que nosotros ya hemos visto precipitados en el sentido de que la acumulación ha generado un malestar muy, muy, muy grande en ocasiones distintos, y cada acontecimiento de esta naturaleza profundiza eso. Evidentemente la confianza en las instituciones se deteriora, pero es muy importante separar la paja del trigo. Es muy importante identificar a culpa. Mira, la gran gracia que tiene la denuncia de corrupción es que te permite identificar a los responsables para poder separar, alejarte de ese juicio, que se vayan todos o que todos son corruptos, todos los diputados son corruptos, todos los diputados son flojos, todos los diputados, en fin, pasa con todas las actividades, todos los empresarios son así. ¿Y qué contribuye más a que, por ejemplo, los empresarios, o en este caso los abogados, a que la gente no diga todos los abogados son así? Bueno, identificar, sancionar gravemente y colgar en la plaza pública, digamos, de manera figurativa, por supuesto, a quien transgrede las normas. Porque es una ilusión pensar que si no pasa nada, todos son buenos. No, al revés, al revés. Cuando hay vigilancia, cuando hay control, cuando hay fiscalización y cuando se identifica, en el caso de fundaciones, yo conozco decenas de fundaciones que operan, pero y cumplen una labor muy importante para la sociedad, no se quedan con ni un peso para ello, y por lo tanto, que se identifiquen fundaciones truchas debiera ser sanitario para el sistema. Debiera ayudarnos a decir, bueno, están identificadas, cuando aparezca otra será castigada del mismo modo, pero no podemos, como decían en el campo, botar el bebé junto con el agua sucia de la bañera. Uy, que qué una buena tentación, frase. que es una tentación permanente, ¿ah? Qué buena frase la que acabas de comentar. Y Pepe, quiero terminar solamente este tema con el punto que señalábamos también, o que le llegaba a Iván Weissman en la conversación que teníamos. Entonces le llegaban mensajes que decían, ¿sabes, Iván? Lo terrible de todo esto es que no va a pasar nada. Es que el poder se va a encargar de que esto se tape, de que no lleguemos al rey, de que no se haga justicia. ¿Cómo lo ves? Yo tengo esperanza en las instituciones todavía. Algunas han demostrado que mi esperanza es fundada, otras todavía están en ese proceso, pero yo tengo esperanza de que Fiscalía actúe, de que se identifique científicamente la autoría de
ese mensaje, que se encuentren a los eventuales destinatarios. Perfectamente también puede ser argucias de abogados buscando cobrarle más a sus clientes, perfectamente, pero si no, habrá que buscar quiénes son los eventuales destinatarios de esos recursos para entregar información privilegiada o para aplicar las normas de impuestos internos de manera de que tengan que pagar menos. Impuestos internos tienen en general, en el mundo empresarial, fama de inflexible y rígido. Eso hasta ahora yo tenía la impresión de que no estaba penetrado por la corrupción, pero si lo está, bueno, hay que identificar a los responsables y castigarlos severamente, porque esta cuestión funciona así. Si tú no identificas y sancionas severamente, bueno, las cosas siguen. Pepe, vamos entonces ahora al tema que nos había convocado inicialmente para conversar contigo y tiene que ver con lo que tú has planteado respecto de este proceso constitucional. Tú dices que por segunda vez consecutiva mi sentimiento hacia la propuesta de nueva constitución es de frustración y enojo por la oportunidad perdida, porque a tu juicio 3 cosas definitivamente no ocurrieron y que tú esperabas que ocurrieran. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Bueno, la primera es evidente que hubiera un acuerdo. Que hubiera un acuerdo general sobre las reglas del juego y las condiciones que hay que mejorar para mejorar la gobernabilidad del país. Y no lo hubo. Es decir, se repitió el esquema anterior. Lo segundo, que las fuerzas mayoritarias no cedieran a la tentación de imponer su programa político en la Constitución. Que no metiera la cola el programa político. Porque las decisiones de política pública son para dirimir en las elecciones parlamentarias y presidenciales, no en la fijación de las reglas del juego. Las reglas del juego tienen que ser para que cualquier política, dentro por supuesto de la democracia, sea aplicable según las mayorías. Y aquí se introduce la política en materia tributaria, en materia de educación, en materia de previsión. Fíjate que en materia de previsión, a mi juicio, el proyecto que nosotros negociamos con el presidente Piñera en la Cámara de Diputados y que luego fue bloqueado en el Senado, sería susceptible de ir al Tribunal Constitucional para declararlo inconstitucional según la propuesta de este. Es decir, limita de alguna manera muy severamente las posibilidades de discusión política. ¿Para qué decir el aborto, etcétera? Clausura la posibilidad de discutir el aborto en el futuro. Y por supuesto pone en duda básicamente porque además los republicanos lo han dicho explícitamente, ellos van a buscar en el próximo Congreso derogar la ley de aborto en 3 causales, y es evidente que la redacción actual es más favorable a esa derogación que la redacción vigente. Y el tercer punto, y el tercer factor, ¿cuál es? Que no se cumplió. Cuando uno enumera siempre se olvida. Porque tú dices, el consenso, no una constitución, no un programa político, porque tú dices, son 3 cosas que definitivamente no ocurrieron. La tercera para mí es muy relevante. Para mí es muy relevante que perdieron la oportunidad de reformar de verdad el sistema político para reducir la fragmentación y aumentar las condiciones de gobernabilidad. O sea, no es suficiente lo que se planteó. O sea, no solo no es suficiente, a mi juicio es completamente equivocado y mete cosas que son francamente de la politiquería. O sea, permitir que el gran logro de haber establecido límite a la reelección, que además fue muy saludable en materia de destapar casos de corrupción, entre paréntesis, porque la eternización en los cargos, sobre todo los cargos ejecutivos, como los alcaldes, ayuda a tapar la corrupción. Bueno, lo que estamos viendo hoy día en varias comunas tiene que ver con que los alcaldes tuvieron que dejar sus cargos y las nuevas administraciones han mostrado la corrupción preexistente. Fíjate que se elimina el límite de la reelección en el sentido de que bastará que tú te cambies de comuna y te conviertas en alcalde globetrotter, itinerante, eterno, y eso es de la politiquería pura. Pero lo básico, fíjate que el problema estaba identificado por todos, que es la excesiva fragmentación y la excesiva individualización de la política, particularmente en el Congreso. Hay 21 partidos
Y ellos dijeron, mira, el problema es el tamaño de los distritos, entonces vamos a disminuir, hoy día hay de 3 a 8 escaños por distrito, vamos a disminuir de 2 a 6. Y luego el problema es que hay partidos muy chicos, y entonces establecieron el umbral de 5%. ¿Ah? ¿Eso qué significa? Que si Magallanes elige un parlamentario, aunque lo elija con 50% de los votos, pero ese parlamentario pertenece a un partido que no está en la región metropolitana y por lo tanto no supera el 5% de los votos válidos en el país, ese congresista no va a poder entrar al Congreso y es reemplazado por otro de otro partido, eventualmente de otras ideas. ¿Ah? Y esa medida, que significa meterle la mano a la urna de manera, no solo la mano, meterle un saco a la urna, ¿ah? Esto a propósito de que muchos dijeron que estaban en contra de la paridad de salida porque le metía la mano en la urna, esto le mete a la mano a la urna de manera ya degeneradísima. Cuando existía una medida mucho más simple, sin meterle la mano a la urna, y mucho más eficaz, porque si tú pones el umbral de 5%, perfectamente podrá haber 20 partidos. Además, luego de aprobarla, la soliviantaron, porque ya no será 5, será 4, si tienes un número mínimo de parlamentarios, contando los senadores que no van a la reelección, también sigues, y si todo eso te pasa, te puedes fusionar con otro para completar el 5%, y si no tienes otro para fusionarte, te puedes fusionar al partido que sí sacó 5%, es decir, ponen una medida que es muy contracultural, que va a ser muy, pero muy impopular, pero luego la relativizan, y por lo tanto deja de tener efecto. ¿Sabes tú que en la democracia previa al golpe, el año 69, había 5 partidos en el Congreso, a pesar de que los distritos eran mucho más grandes? El distrito 1 aquí en la región metropolitana elegía 18 escaños, y sin embargo había solo 5 partidos. ¿Y sabes por qué? Porque no podían pactar. Había en la Constitución la prohibición de pactar entre partidos. Cada partido tenía que presentar sus liderazgos y su programa frente a la ciudadanía. Esa medida muy simple habría obligado a los partidos chicos a converger en grandes formaciones políticas. Y no existiría, como existe hoy día, partidos que existen solo porque hay un caudillo que los quiere mantener. ¿Y saben lo que ocurrió? Que la convención, el consejo y también los expertos, digámoslo, fueron presionados por la política, porque los políticos prefieren ser cabeza de ratón en lugar de cola de león, en lugar de ser parte de grandes formaciones políticas que representen a grandes corrientes, que es lo que tiene que haber en la democracia para que sea efectiva y viva. Interesante el punto que tú señalas. Pepe, se nos va acabando el tiempo, entonces también quiero aprovechar, tú has sido, también te gusta lo que es el pronóstico electoral, y quiero saber, a partir de lo que hasta ahora tienes en vista, ¿cómo ves lo que pueda ocurrir con el plebiscito del 17 de diciembre? La campaña parte formalmente el viernes, campaña La Franja, me refiero electoral, porque ya la campaña ya está en redes sociales hace rato. ¿Cómo ves las opciones a favor y en contra, las encuestas actualmente? Bueno, las encuestas son bien categóricas. Si había un acortamiento de la distancia, y lo había, entre el en contra y el a favor, esa tendencia se paralizó y probablemente se revierta, básicamente porque en el campo del a favor surgió una grieta, la grieta que desde la derecha surgió un componente que llama a votar en contra bastante importante. Y luego el centro, o el centro emergente, porque todavía no se ha constituido de verdad un centro político en Chile, que parecía haber tomado partido por el a favor, la verdad es que muestra grietas muy profundas. Ricardo Lagos, por ejemplo, pero Soledad Alvear y un conjunto falta todavía además Felipe Arboe, un conjunto de figuras de centro, Jorge Correa Sutil, en fin, que claramente están tomando partido por el en contra. Lo que yo digo es que de cualquier manera el proceso constituyente se va a cerrar, cualquiera sea el resultado. Primero, si tú me preguntas a mí,
¿cuál es el mejor resultado para el país? Yo derechamente pienso que el mejor resultado sería que la gente mayoritariamente rechazara este texto y la Constitución siguiera reformándose como se reforman las constituciones, es decir, por la vía de los 4/7 en el Congreso, introduciendo, porque eso obligaría a introducir solo aquello que es consenso, no aquello que es imposición de la mayoría sobre la minoría, porque hoy día es muy difícil construir incluso 4/7 en ambas cámaras, es muy difícil y por lo tanto todo lo que se haga se tendrá que hacer por consenso. Y las constituciones o son de consenso o no son. Si se aprobara, yo pienso que es bastante, diría yo, inconsustancial o irrelevante, si tú quieres, en el sentido de que la única relevancia que tendría el resultado sería, por supuesto, que le entraría viento de cola a la aspiración presidencial de José Antonio Kast, sin duda, porque él se ha echado sobre sus hombros la pretensión de dar vuelta la situación de opinión pública, y si eso ocurriera, por supuesto, sería un éxito personal. Claro, pero Pepe, entonces, tú dirías que todo este flanco que se le abre a la derecha por el lado de republicanos que están en contra, este sector del centro, como dices tú, ¿no es cierto?, que también ha expresado su que dicho sea de paso, ese centro político que votó en contra, votó rechazo en el plebiscito pasado, ¿no es cierto? O sea, no es menor. Pero tú dirías que todo eso puede mover la aguja de la ciudadanía respecto de votar en contra de este texto. No, yo creo que la ciudadanía está movida por la desconfianza, por la desesperanza, porque siente que la sacaron a pasear durante 4 años, que la respuesta a las demandas que se expresaron en el estallido social, en su dimensión social, no en su dimensión violenta, digamos, requerían una respuesta social, es decir, un nuevo pacto social. Y la verdad es que al final terminó siendo un pacto de abogados. Y la gente se da cuenta que lo que se escriba en la Constitución no le va a cambiar la vida. Y que requería más bien acuerdos en materia de pensiones, en materia laboral, en las materias sociales que estaban puestas sobre la mesa. Y por lo tanto hay frustración, hay desconfianza en el sentido de que se apruebe lo que se apruebe o se rechace lo que se rechace, no le va a cambiar la vida. Es incidente lo que decidan los políticos, pero no es determinante. No es determinante. De hecho, cuando las encuestas preguntan a quién está usted esperando para tomar su decisión, los políticos, incluso los de mayor prestigio, los que están en la pole position de las presidenciales, tienen una influencia muy, muy minoritaria. Ya, pues así que está final abierto entonces, Pepe. ¿Cómo? Final abierto, te digo, final abierto respecto de lo que pasa el 17 de diciembre, aún a pesar de las encuestas. Súper cortito. Sí, yo creo que hay incertidumbre, efectivamente, porque el resultado no establece una diferencia brutal, es decir, no va a pasar nada muy distinto si se aprueba o se rechaza. Pero yo creo que la mayor probabilidad la tiene, por supuesto, el fracaso. El proceso ya fracasó, Mirna. El proceso ya fracasó. No logró consenso para definir reglas del juego comunes para el conjunto de los actores políticos y de la sociedad. Y desde ese punto de vista, la verdad es que el resultado puede ser algo indiferente. Para quien no es indiferente, es para Kast. Eso, de todas maneras. Gracias, Pepe, por haber estado con nosotros esta mañana. Que esté bien. Que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo, 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día.
Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.